Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes y que este sea un día bendecido por el Señor. Como todos los domingos que nos vemos a través de este medio, espero que todos y todas estén bien, que hayan podido disfrutar de las bendiciones del Señor, que se hayan cuidado personalmente y en familia, que hayamos estado orando los unos por los otros, como siempre es nuestra indicación y nuestro deber y nuestro placer y privilegio como pueblo de Dios. Pues hoy avanzamos un poco más en la liturgia relacionada con el Adviento. Y como habíamos dicho desde el principio, el Adviento presupone un tiempo de espera, un tiempo de expectación que nos va acercando cada día más a través de diferentes reflexiones temáticas al nacimiento simbólico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que celebramos el día de la Navidad, que sería en este caso el 24 de diciembre. Pues mis hermanos y hermanas, hoy vamos a aprender la tercera vela, que es la vela del gozo, la vela de la alegría. Y con un placer enorme quiero recordar que antes de prender esta vela, habíamos prendido la vela del amor y la vela de la paz. Y para recordarlo, quisiera de nuevo simplemente volver de nuevo a prender la vela del amor, en donde habíamos reflexionado sobre el amor de Dios manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Luego prendimos también la vela de la paz el domingo anterior. Y esta vela nos recordaba que precisamente es esa presencia maravillosa del Señor en nosotros, que nos trae una paz real, una paz verdadera, una paz que va más allá de la ausencia de conflicto, como habíamos dicho. Una paz que es el resultado de la presencia del Espíritu de Dios. Hoy prendemos la tercera vela, que en este caso es la vela del gozo. Y con la vela del gozo recordamos precisamente la alegría de esa presencia de Jesús en cada uno y cada una de nosotros. Y con la vela del gozo lo que recordamos es que el resultado del amor y de la paz produce un sentimiento de certeza, un sentimiento de esperanza, de profunda alegría en nosotros como cristianos y cristianas. Y por eso la vela del gozo tiene que ver con eso. Hoy el gozo va a ser importante y vamos a tener una reflexión que nos va a acercar un poquito a ese sentimiento que tenemos que entender para poder practicar. Y como siempre he escrito algunas cositas para ustedes. Hoy procedimos a encender la tercera vela de color rosado que simboliza el nacimiento de Jesús y particularmente la alegría alrededor del nacimiento de Jesús, el Salvador de la humanidad. Con esta vela rosada recordamos el anuncio del ángel que habló a los pastores diciendo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 10. Al igual que el amor y la paz, la época de Adviento también está llena de gozo y de alegría, como ya hemos dicho. Una alegría que se siente, que se disfruta, que se percibe a través de la presencia del Espíritu del Señor. Y precisamente hemos de entender qué es gozo en este sentido. Y el gozo es una virtud traducida
en alegría y complacencia, en una forma atractiva de entender la vida cristiana. Es una vivencia que todos tenemos, que todos experimentamos, pero es una vivencia que está a veces amenazada por circunstancias de la vida también. El gozo es producto de la acción del Espíritu Santo y no necesariamente de factores externos. No obstante, hay factores externos que eventualmente pueden neutralizar parcialmente el gozo del Señor en nosotros. El gozo tiene un contenido dual, o sea que por un lado es un regalo, una donación de Dios en la persona de su Espíritu, pero por otro lado el gozo tiene también una connotación de lucha humana, de esfuerzo, de comprensión, y está relacionada precisamente con la gratitud y con el positivismo del creyente cristiano. O sea que no solamente tenemos gozo porque Dios nos haya hecho esa donación, sino que el gozo también es un logro. Es una experiencia que se busca, que se construye, que se vive y que se comparte con las demás personas a nuestro alrededor. Esa palabra que es la raíz de la palabra gracia, que se dice en griego chara o cara, de la que se desprende la palabra cariz o carisma, es muy importante porque el gozo es el resultado de la gracia de Dios presente en la comunidad y en el creyente como individuo. A mí me hace mucha gracia el hecho de que el gozo, aunque se parece mucho a la circunstancia de alegría momentánea, en realidad no es mucho así. ¿Qué es lo que me hace gracia? Bueno, a veces hay personas que tienen una personalidad muy extrovertida, que siempre se están riendo, que siempre están dando bromas, que siempre están compartiendo. Y esas personas viven una alegría que muchas veces es muy linda, muy, muy linda. Una alegría que puede formar parte del gozo de la persona cristiana, pero no necesariamente el gozo es esa alegría provocada por estos momentos circunstanciales particulares de la vida. El gozo es una conexión más interior con el Espíritu Santo de Dios que nos dice que aunque estemos pasando por circunstancias adversas, la presencia de Dios es real, es verdadera, es efectiva y con ella podemos particularmente afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Hay algo que también es importante recordar y es lo que decía un poquito al principio. Hay circunstancias de la vida en las que este gozo del Señor se puede eclipsar. No se puede desaparecer porque es un don de Dios, una donación permanente y eterna para nosotros, pero sí se puede eclipsar. Y de hecho en la Biblia nosotros tenemos experiencias de grandes siervos de Dios que eventualmente bajo cierto tipo de circunstancias vieron eclipsada su alegría y su gozo por la adversidad que estaba sobre ellos en ese momento. Menciono solamente 3 casos. Job, un hombre que amaba a Dios, que era amado por Dios. En un momento de la vida Job deseaba no haber nacido nunca. Estaba viviendo una situación tan crítica, tan dolorosa, tan incomprensible, que había perdido la alegría de la vida. Y él decía, yo hubiese preferido no haber nacido nunca.
Sin embargo, conocemos la historia de Job y cómo él llegó finalmente a tener una gran victoria con su vida y a mostrar que cuando Dios está presente y actuante en nuestras vidas, la victoria está allí latente. Solamente que estamos pasando por una especie de escuela de aprendizaje a veces a través de la adversidad. Por otro lado, menciono a David, que en un momento dado también de una circunstancia adversa, oraba para que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que lidiar con la realidad. David sintió en un momento dado un deseo como de huir, llegar a algún sitio en donde no tuviera los problemas que tenía en ese momento. Había perdido la alegría propia de esa presencia de Dios en él. Como humano, la adversidad lo estaba derrotando circunstancialmente. También Elías. Recordamos a Elías que después de haber experimentado una victoria tremenda, después de haber vencido a los 450 profetas de Baal, de pronto entra en una crisis emocional y espiritual, podríamos decir, se mete en una cueva y de la cual no quiere salir. Ahí perdió la alegría, se llenó de temor, abrumado, no quería salir de allí. De pronto aquello que fue en un momento dado una gran victoria se convirtió en una especie de derrota emocional para él y estaba anímicamente muy afectado. Por esa razón es que es importante que veamos que el gozo del Señor, aunque es una donación permanente, eventualmente las circunstancias de la vida podrían afectarlo. También el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses nos dice mucho acerca de este tipo de alegría que proviene de Dios. Cuando él escribe este pasaje que voy a leer, escribe desde la cárcel. O sea, una circunstancia tan adversa como estar en la cárcel a causa de la predicación del Evangelio. Y desde la cárcel, para animar a los hermanos de Filipo, les dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:4-7. Es interesante que bajo una circunstancia de total adversidad, como estar en la cárcel, el gozo del Señor en Pablo, en el corazón y en la mente de Pablo, hace posible que él se olvide de esa adversidad y anime a los hermanos y los invite a experimentar la alegría de la presencia del Señor. Por otro lado, en una circunstancia también de adversidad religiosa y política, como resultado del propio pecado del pueblo, Dios sale a su rescate con una promesa de gozo y victoria y redención. En Isaías capítulo 35, versículos 1-4, aún bajo circunstancias de gran crisis, el Señor le dice al pueblo: se alegrará el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le hará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. El amor de Dios llega hasta allí. En esta circunstancia particular, el problema del pueblo tenía que ver con el propio pecado del pueblo. No obstante,
Dios viene y les promete victoria. Les promete que Él está allí presente, que les va a devolver la victoria, que les va a devolver la alegría, que les va a devolver la redención, que Él es un Dios dispuesto al perdón. También el gozo del Señor es un disfrute del creyente cristiano, pero no es un disfrute egoísta, no es un gozo para guardarlo para mí mismo, para un disfrute particular, personal o intimista solamente. El gozo del Señor, la alegría de Dios, es una experiencia para compartir. Es una mesa servida que tiene muchos platos, pero que no todos son para que yo los disfrute solo, sino que es algo que se comparte. Es una gran mesa en donde alcanzan todos, los más cercanos y aún los más lejanos, los que tienen más convergencia con nosotros y aún aquellos que no tienen tanta convergencia. Hasta ellos nuestro gozo se debe extender para amarlos, para aceptarlos, para ayudarlos a convivir con la gracia de la que nosotros hemos sido objeto por el amor del Señor. Tener gozo como resultado de tener a Cristo, como la maravillosa palabra encarnada de Dios, y tener en la Biblia leída con responsabilidad, es algo muy importante que nos brinda orientación para entender el propósito de Dios para nuestra vida, por medio de la presencia de Dios en mí y en ti, y la invitación de Dios a que esa presencia suya y esa alegría suya sea compartida con otros. Un ejemplo muy elocuente del poder transformador de la palabra de Dios lo tenemos en el libro de Nehemías. Los judíos que por el decreto de Ciro y bajo la dirección de Zorobabel regresaron a su antigua ciudad de Jerusalén, después del cautiverio de Babilonia, posteriormente ya en Jerusalén, con la orientación de Esdras y Nehemías, comenzaron a reconstruir la ciudad y el templo y se toparon con una experiencia maravillosa. Allí, moviendo cosas para la reconstrucción del templo, encontraron los libros de la ley. Entonces, Esdras descubre los libros de la ley, que era la palabra rectora del pueblo, que había sido despedazada de alguna manera a través de el cautiverio, que había sido quizás olvidada por una gran parte del pueblo en el cautiverio. Había sido dejada de tomar en cuenta porque algunos pensaron que Dios los había abandonado. Esa palabra se redescubre y es leída en público de nuevo al pueblo por parte de Nehemías. Y en esa lectura dice así: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tienen nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Hay algo muy lindo en este texto. Cuando el pueblo de Dios redescubre la palabra, redescubre también el principio fundamental de solidaridad. O sea, la alegría no es solamente para nosotros, es una alegría para compartir. Y me gusta cómo Nehemías añade en el texto: váyanse ahora, después de que experimentamos la lectura de la palabra, coman bien, alégrense, pero compartan su comida con aquellos que no tienen nada. Cuando nosotros nos acercamos a la Navidad, a esa celebración simbólica que cada año tenemos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,
Una de las cosas más importantes es que la veamos siempre como un nuevo desafío en el acercamiento al otro y a la otra, especialmente a los que están en mayor necesidad. Otra manera de experimentar el gozo en la vida cristiana es a través del compañerismo, también bajo circunstancias de profunda adversidad. El compañerismo, hermanos y hermanas, es importante. Un compañerismo que ahora, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está siendo un poco eclipsado por la crisis de la pandemia. Pero yo espero que allá en su casa todos ustedes, al igual que yo, estemos deseando que toda esta situación de salud pase, que podamos salir victoriosos, que podamos regresar a nuestra comunidad y poder hacerlo cada vez que la iglesia nos convoque para reflexionar sobre la palabra, hacerlo con alegría, con disposición, porque es muy importante también experimentar el gozo en el compañerismo. Y finalmente, quiero terminar con un pasaje de la Biblia, de la boca de Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 20, que dice: aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos y hermanas, hagamos que toda esta crisis de la pandemia, que todo este azote que todos hemos experimentado, termine siendo un caldo de cultivo para la experimentación del gozo del Señor, porque en Cristo hay gozo, hay victoria, hay esperanza, hay paz. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a lograrlo. Demos gracias a Dios. Padre, muchas gracias una vez más por tu presencia en medio de la comunidad y con cada uno de los hermanos y hermanas. Gracias por habernos dado el gozo del Espíritu, por habernoslo entregado como un gran valor, pero un valor para ser compartido. Enséñanos, Señor, mientras nos acercamos a esta celebración de la Navidad, a pensar siempre en la victoria que tenemos a pesar de las circunstancias adversas y en la profunda necesidad y desafío de estar extendiendo nuestra mano a la necesidad de los demás. Que la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Esperamos que allá en su casa continúe gozándose en el Señor y compartiendo esa alegría con todas las personas que estén a su alrededor. Hay una cosa muy bonita que quiero leer al final, que está relacionada con Quino, el creador de Mafalda, y termino con eso. En uno de los escritos de Quino con Mafalda, pone a Mafalda a decir: comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por allí desentonando con tanta gente. Dios les bendiga. Nos veremos pronto.